Hola queridos estudiantes, este es un tema sobre la oración simple. Dice que bueno, tenemos 3 puntos en este taller, es un taller de repaso, entonces voy a explicarles lo de la oración simple. Dice el primer punto, indica cuál es el sujeto y el predicado en las siguientes oraciones. Asimismo, cuál es el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Entonces, comencemos. Hay varias oraciones. La primera dice, Ana compra pan. Entonces, miremos aquí. Vamos a buscar cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Entonces, el sujeto es el sintagma nominal. O sea, la persona que realiza la acción. Entonces, para saber cuál es el sujeto, preguntamos quién. Y para saber cuál es el predicado, es qué. Entonces, ¿quién? Entonces, Ana sería el sujeto. ¿Qué hace Ana? Compra pan. Ese es el predicado. Dice también, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Mire que entre paréntesis está sustantivo. Sabemos que sustantivo es persona, animal o cosa. Entonces, núcleo del sujeto. Como ya sabemos que Ana es el sujeto, entonces el núcleo es la palabra más importante y Ana sería el núcleo porque no tenemos un artículo allí. Ana compra pan. Entonces, el núcleo del predicado sería el verbo, que es compra. Desde compra, desde el verbo, sería el predicado. Y el núcleo, que es lo más importante, es ese verbo, compra. Miremos la número 2. Pedro abre la puerta. Esta es muy similar a la primera. Pedro es el sujeto, hasta aquí. De aquí para acá es el predicado. Abre la puerta. Entonces, núcleo del sujeto. ¿Cuál es el sustantivo allí? Pedro. Núcleo del predicado. Dijimos que era el verbo. ¿Cuál es el verbo allí? Abre. Entonces, núcleo del predicado es abre. Listo. Pero miremos una que también tenga un artículo, como por ejemplo la número 4. Dice, los niños abren los juguetes. ¿Quién? Entonces, los niños. Ese es el sujeto, ¿no? Los niños. ¿Qué hacen? Abren los juguetes. Entonces, abren es el verbo y toda la frase completa, abren los juguetes, es el predicado. Ahora miremos. Núcleo del sujeto. ¿Cuál es el núcleo? La palabra más importante allí. Niños, es el sustantivo. Niños. ¿Y cuál es el núcleo del predicado? Entonces, es el verbo. ¿Cuál es el verbo allí? Abren. Entonces, todo el predicado es abren los juguetes. Y el núcleo de ese predicado es abren. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esa parte. Pero ahora viene un poco más complicada porque tenemos oraciones con el sujeto tácito, o sea que el sujeto allí no se ve explícitamente, sino que está implícito. Toca encontrarlo. Como por ejemplo, esta que está más abajo, dice, fui ayer a Madrid, la número 19. Entonces, miremos que está la oración desde el verbo, o sea, encontramos supuestamente allí solamente un predicado, que tiene un verbo que dice fui, que está en pasado, dice fui ayer a Madrid. Entonces, ¿cómo encontramos allí
el sujeto. Entonces se supone que dice fui, ese verbo nos va a dar cuál es el sujeto. Entonces sería, yo fui ayer a Madrid. Entonces aquí atrás sabemos que va yo, ese sería el sujeto. Y ese mismo es el núcleo del sujeto. Y el verbo es fui, ese sería el núcleo del predicado. Entonces esa es una oración con sujeto tácito, que no está visible. Bueno, entonces en el punto número 2 dice, señale el sujeto y el predicado de cada oración. Este ya es como un repaso, es más sencilla. Entonces dice, ¿cuál es el sujeto? Mi hermana. O sea, ¿quién? Mi hermana. ¿Cuál es el predicado? Está muy enfermo, desde el verbo. Todo lo demás es el predicado. Asimismo, con las demás. En el punto 3 ya es un ejercicio de construcción propia. Dice, construye 15 oraciones y a cada una señale el sujeto y el predicado. O sea, como el punto número 2, pero ya son oraciones construidas por usted. Entonces, les pongo un ejemplo. María estudia en Mojomas. Entonces, ¿quién es el sujeto allí? María. ¿Qué hace María? Estudia en Mojomas. Entonces, desde estudia en Mojomas sería el predicado. Espero que haya quedado claro. Y cualquier pregunta, no duden en hacerla. Muchas gracias. Hasta pronto.